En este video vamos a cargar una nube de puntos de un levantamiento topográfico. Esta nube de puntos se va a cargar por pasos, es decir, nosotros tenemos una cartera que es esta, que ya contiene una zona verde de un primer levantamiento topográfico, una zona verde 1 y una zona verde 2 que hace alusión a un segundo levantamiento topográfico. En este archivo ya está la zona verde 1 aparte y la zona verde 2 por aparte cada una de ellas. Entonces es para cuando se haga el proceso en la asignatura de topografía de hacer el primer levantamiento topográfico y no perder esa información que se tiene en el momento de seguir haciendo el respectivo levantamiento topográfico con los correspondientes detalles. Entonces se va a hacer de esa manera. Tenemos el programa Civil 3D, donde lo primero que debemos configurar, vamos a revisar, vamos a abrir un nuevo archivo en el programa Civil 3D, nuevo archivo, y ese nuevo archivo pues debe tener la configuración de unidades. Entonces abrimos el AutoCAD Civil 3D métrico, le damos a abrir, y aparte de eso, en el Toolspace, en el espacio de trabajo, verificamos en la configuración, en Settings, verificamos que el dibujo, le damos clic derecho aquí al dibujo, y en la configuración del dibujo, acá, que esté en Colombia, la categoría de la zona geográfica en Colombia. Entonces aquí buscamos Colombia, y en el sistema de coordenadas sería Magna Sirgas, Colombia, zona Bogotá. Le damos a aplicar y le damos aceptar. Esto ya está configurada las unidades. De todos modos, en un video previamente hecho también está explicado bien detalladamente el tema de las unidades. Luego de hacer eso, tenemos aquí nuestro correspondiente archivo, nuestra cartera, y lo único que nos interesa pues son las coordenadas norte, las coordenadas este y el detalle que en sí sería la descripción de cada una de estas coordenadas a que pertenece. Entonces vamos a copiar esto, control C, vamos a abrir un nuevo archivo, nuevo, una hoja en blanco, y lo pegamos, pegado especial, peguémoslo como valores y aceptar. En este archivo está copiado la coordenada norte, la coordenada este y la descripción. Falta colocarle aquí un número de punto, entonces insertamos acá, por ejemplo, coloquémosle el número 1, 2, 3, 4, es un número para identificarlo. Ese número siempre nos lo va a pedir en el programa. Y luego de hacer eso, se guarda, bueno, acá estaría, comenzaría desde 1, y acá 7 datos que vamos a tener. No se necesita tener encabezado, nada de eso, apenas lo tenemos así referenciado. En la columna A sería el número de punto, en la columna B sería la coordenada norte, en la columna C sería la coordenada este, y en la columna D sería la descripción. Listo, entonces ahora sí vamos a entrar al archivo, vamos a guardarlo como, entonces lo guardamos en una carpeta y buscamos la extensión del archivo, va a ser un CSV delimitado por comas. Entonces voy a colocarle para poderlo distinguir punto norte este descripción, y le voy a colocar raya al piso 1 como para saber que fue el primer levantamiento topográfico, y lo tenemos como un CSV delimitado por comas. Le damos guardar. Nos sale el siguiente letrero. El tipo de archivo seleccionado no es compatible con libros que contienen múltiples hojas. Esto quiere decir que cuando es un archivo CSV delimitado por comas va a eliminar, por ejemplo en este caso, la hoja 2 y la hoja 3 y va a dejar únicamente la hoja 1. Le damos a aceptar. Listo. Después dice que puede tener características no compatibles con un CSV delimitado por comas. Pregunta que si deseo mantener el formato del libro, le digo que sí. Listo. Por último cerramos el archivo y le decimos que no vaya a guardar nada porque nos cambiaría el formato del archivo. Entonces ya está el archivo guardado de nuestra primer parte del levantamiento topográfico. Ahora nos vamos a ir al programa, a Civil 3D, y vamos a insertar esos datos.
Entonces, ¿cómo lo insertamos? Este es el AutoCAD Civil 3 de 2012, pues más o menos funcionan de la misma forma, similarmente, para insertar los puntos. Varía un poquito, pero igual es la misma metodología, no es tan diferente entre una versión y la otra. Entonces entramos a la pestaña Insertar y está la opción de insertar puntos desde un archivo. Entonces hacemos clic ahí, buscamos el archivo, donde lo tengamos. Buscamos el archivo, que nos muestre los CSV, aquí está. Recordemos la extensión del archivo punto norte este descripción raya al piso 1, o sea PNED. Lo vamos a abrir y acá en la parte inferior, luego de buscar el archivo, buscamos el formato del archivo. Por ejemplo, este tiene punto norte este. Y si verificamos ese formato, no existe. Entonces hay que hacer un formato parecido a ese. Parecido no, como en el estilo que nosotros necesitamos insertarlo. Entonces hacemos clic aquí, en donde está el lápiz, manejo de formatos, y vamos a escoger uno que sea parecido. Por ejemplo, este punto norte este. A este solo le faltaría la descripción. Entonces vamos a copiarlo y le vamos a colocar punto norte este y por último una D de descripción y delimitado por comas. Entonces aquí va a aparecer en la primera columna el número de puntos, después el norte, después el este y acá vamos a colocarle el rough description. Le damos OK. Lo podemos cargar como para ver cómo va a quedar y va a quedar de esta forma. El número del punto, el norte, el este y la descripción correspondiente. Ya está configurado de esa manera. Le damos, ya después de que lo tenemos creado, le damos cerrar y acá lo buscamos. Aquí lo podemos buscar. Mira, punto norte este descripción delimitado por comas, en la parte inferior ya aparece como va a quedar el formato y le damos OK. Listo. Y ya quedaron los puntos cargados. Son estos puntos que tenemos acá. Esos son los puntos. Ahora vamos a crear un grupo de puntos. Voy a crear un grupo de puntos para definir qué son los puntos del primer levantamiento topográfico. ¿Sí? Entonces voy a entrar aquí a Point Groups y voy a hacer un nuevo grupo de puntos. A ese grupo de puntos le voy a colocar primer levantamiento. Entonces, primer levantamiento. Listo. Y en la pestaña Include voy a escogerlo directamente en la pantalla, escojo la primera opción y seleccionar directamente en el dibujo y selecciono mis puntos. Y ya quedaron seleccionados. Voy a irme a información y le voy a decir que me muestre la descripción del punto. La descripción únicamente. Y un estilo de marcador, un estilo básico. Lo voy a aceptar. Y ya me aparecieron aquí todos los puntos. Y ya tengo un grupo de puntos que se llama primer levantamiento. Voy a hacer el mismo procedimiento con los otros puntos, como para que lo tengan presente. Ya hemos cargado los puntos, entonces vamos a hacer, tenemos un primer grupo de puntos que es el que nos relaciona el primer levantamiento topográfico. Un grupo de puntos que contenga el delta, que es el punto en donde se colocó la estación inicialmente para el levantamiento topográfico. Entonces también entramos a Point Groups, entramos a propiedades, perdón, entramos a hacer un nuevo grupo de puntos y a ese grupo sí le podemos colocar delta. Delta. Ese grupo hay un estilo de marcador que ya está predefinido que se llama STA. Vamos a dejar ese grupo y aquí en incluir vamos a incluirlo por descripción y le vamos a colocar delta y asterisco. Eso quiere decir que si verificamos en el point list, ahí tomó el delta A. Y todos los que tengan delta B, delta C, delta D, así pertenezcan a otro grupo diferente, cuando se vayan a cargar ya van a quedar con ese atributo y se va para ese grupo de puntos. Listo, entonces le damos a aplicar y aceptar. Entonces ya quedó con la convención del delta. ¿Sí? Estas de zona verde pues los vamos a unir, entonces, pero de zona verde por ejemplo no queremos que se vea
el título de zona verde, entonces vamos a apagar ese título, esa etiqueta, que no se vea. Entonces entramos a propiedades del primer grupo y le decimos que no nos muestre ninguna descripción, le damos a aceptar y ya nos muestra únicamente el delta con los puntos de los límites de la zona verde. Entonces trazamos ahora sí una polilínea y esta polilínea la vamos a trazar con el OSNAP habilitado del punto, entonces ya nos va a marcar en donde está el punto y ya está hecho nuestro punto. Entonces después de esto vamos a crear una grilla. Si verificamos nuestras coordenadas están aproximadamente en 200, entonces ¿cómo se hace para cuadrar la grilla? Entonces se hace una línea, puede ser que si se especifican las coordenadas, entonces se escribe 200, 200 y ya se supone que comienza en el delta. Le habilitamos el orto para que salga recta y ya la dejamos ahí. Ya podemos trazar otra línea que comience en ese mismo origen de 200, 200 y la trazamos hacia el otro lado. Ahora le vamos a hacer un offset a esa grilla, un distanciamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso hagámosle un offset cada 50 metros. A ver cómo queda. Y dependiendo de la escala que se vaya a visualizar, ya lo organizamos de esa manera, como vaya a quedar listo. Entonces vamos a hacer un offset de 50 hacia un lado. Por ejemplo, en este caso este offset es bastante grande. Entonces ya tenemos acá nuestra coordenada de origen. Vamos a trazar otra línea que salga de la coordenada de origen hacia arriba y vamos a hacer un offset. Entonces digitamos la letra O. El offset nos sirve para sacar líneas paralelas a cierta distancia, a la distancia que nosotros definamos. Vamos a dejarlo por ahí cada 10 metros. Entonces 10, offset cada 10, le damos enter. Picamos la línea una vez. Le damos la letra M de múltiple para que no tengamos que seleccionar cada vez el offset y le damos enter. Lo voy a repetir otra vez. O enter. Entonces se digita el offset, la distancia, que sería 10, enter. Seleccionamos la línea. Después de picar la línea, se digita la letra M y se le da enter. Luego de hacer eso, podemos hacer clic varias veces, como lo observan, y ya no tenemos que hacer y seleccionar cada ratico el mismo, ¿sí? Entonces esa es la ventaja de hacerlo de esta forma. Entonces ya después de que tenemos una grilla ya más o menos como se necesite, le damos X extender hasta esta línea, vamos a extender esta línea y otra vez offset o enter de 10. Si seleccionamos, le damos la letra M y picamos, por ejemplo hasta acá, y después extendemos hasta acá todas estas líneas que están en la parte superior. Entonces EX enter, extendemos. Ahora hacemos un offset en la parte superior, entonces O enter, enter, seleccionamos y lo vamos subiendo. Listo. Ya después pues le quitamos esta parte de encima, puede ser de este E de trim, y le quitamos esta parte y ahora le quitamos esta otra parte. Ya quedó nuestra grilla hecha. Ya después las labores de mandarlo para un layer aparte y ese tipo de cosas, pues ya es algo más simple, más sencillo para hacer. Entonces ya aquí nosotros tenemos nuestro plano de levantamiento topográfico, nuestra grilla, y vamos a verificar a qué escala lo vamos a exportar. Entonces yo tengo aquí en AutoCAD un formato hecho. Voy a cambiar aquí el color de fondo. Entonces bueno, aquí está nuestro formato. ¿Sí? Listo. Aquí está nuestro formato. Lo vamos a traer para este archivo. Y este es nuestro archivo de nuestro levantamiento topográfico, entonces lo guardamos con un nombre. Entonces entramos aquí en archivo, guardar como, guardémoslo directamente ahí.
Entonces guardémoslo como levantamiento. Recuerden que este archivo solo se puede guardar o abrir en Civil 3D. Entonces lo guardamos acá, lo tenemos guardado. Verificamos, pues aquí sería la escala a la cual lo vamos a imprimir. Creo que inicialmente por lo pequeño, yo creo que en una escala de unos 100 cada divinamente, que aunque queda muy pequeño, pero pues por lo pequeño del archivo no tiene tanto detalle, yo creo que podríamos exportarlo a esa escala. Entonces acá se configura la escala, entramos aquí en archivo, le damos clic en exportar. Y lo vamos a exportar como un AutoCAD DWG en versión, guardémoslo por ejemplo en versión 2007 para que no nos genere ningún conflicto si tenemos una versión muy antigua de AutoCAD. Entonces guardémoslo acá, vamos a colocarle primer levantamiento por ejemplo. Primer levantamiento y le damos guardar. Entonces aquí lo que está haciendo es coger ese archivo y exportarlo a AutoCAD. Lo importante es que podemos seguir con nuestro archivo de Civil 3D y podemos seguirle adicionando información sin necesidad de que se nos pierda el proceso que nosotros vamos llevando. Eso es como lo más importante en este caso. Entonces ya fue exportado el archivo. Ya una vez exportado el archivo, nos vamos aquí en AutoCAD y le damos aquí en abrir y se va a llamar primer levantamiento el archivo que teníamos. Lo abrimos y aquí está el archivo, pero este archivo ya es para abrir en AutoCAD. Ya tenemos nuestro archivo generado. Listo, este es nuestro archivo y vamos a coger este que es el bloque que vamos a trabajar, que ese también se había visto anteriormente en otro video de cómo se hacía el bloque. Lo vamos a copiar, control C y nos lo llevamos para el otro archivo, que es este, y lo pegamos, control V. Y tenemos aquí nuestro archivo. Entonces vamos a configurarlo en el espacio papel, el archivo, a ver cómo nos queda. Entonces nos vamos aquí para el layout, vamos a borrar lo que tenemos, le damos control V aquí al archivo de nuestro bloque de formato, lo tenemos, lo pegamos acá y lo vamos a escalar. Entonces verificamos las dimensiones, entonces digitamos el comando DI, le damos enter y las dimensiones desde este extremo hasta este extremo. Las dimensiones son 0.7 por 0.5, o sea, está a distancias reales. Entonces lo vamos a escalar, el dibujo lo vamos a escalar 1000 veces. Entonces digitamos el comando SC de escala, seleccionamos, picamos desde donde lo vamos a escalar y digitamos 1000. 1000, listo. Hacemos un zoom extend y ya quedó agrandado al tamaño que corresponde a la escala 1000. Entonces ahora entramos en la pestaña, le damos clic derecho y seleccionamos la opción Page Setup Manager, configuraciones del papel. Entonces aquí vamos a modificarlo y vamos a buscar el tamaño del papel que corresponde al tamaño de ese formato. Ese formato es de medio pliego, entonces es ISO P2, que sería de 700 por 500, aquí está, 700 por 500, 1:1, para verificar que estamos en 1000 porque se hace un cambio de unidades a milímetros. Entonces se le da OK y se le da OK y ya quedó configurado también el papel. Entonces lo que hacemos es moverlo y ajustarlo al papel para que quede todo configurado. Entonces ya tenemos acá nuestro formato hecho. Después de que ya lo tenemos hecho y escalado a 1000, que es lo que vamos, ese es nuestro parámetro de trabajo, vamos a hacer un rectángulo y ese rectángulo va a estar desde este extremo, el rectángulo que es el que va a tomar todo el espacio del área de dibujo. Ya lo hicimos. Después de hacerlo, pues lo cortamos, control X, se corta y nos vamos para el espacio modelo y acá le damos control V y acá lo pegamos. Por ejemplo, queda pegado ahí y ese sería. Si el plano se fuese a imprimir a escala 1:1000, este sería el tamaño que abarcaría esa escala.
pero como les había mencionado anteriormente, posiblemente alcanza a caber a una escala 1/100, entonces este rectángulo que yo me traje de escala 1/1000 lo tengo que escalar a 1/100, entonces lo tengo que multiplicar por 0.1, que sería nuestro factor de escala, de pasar de 1/1000 a 1/100, entonces se multiplica por 0.1. Entonces digitamos el comando sc escale, seleccionamos nuestro borde del espacio donde se va a ver el plano, picamos un punto de origen y le damos punto 1, le damos enter y ahí ya queda puesto ahí a escala punto 1/100. Si verificamos, todavía sigue siendo grande, entonces podría quedar a escala 1/50. Entonces, para que no nos confundamos en el proceso de hacer esto, devolvámoslo hasta que otra vez quede el plano grande a escala 1/1000 y le vamos a dar a 1/50. Entonces 1/1000 y lo vamos a pasar a 1/50. El factor de escala va a ser 0.05. Entonces SC, enter, seleccionamos nuestro rectángulo, enter, picamos nuestro punto de origen y le digitamos 0.05, le damos enter y ya ahora sí va a quedar a unas dimensiones mucho más proporcionales a lo que nosotros necesitamos. Ahora sí, me voy entonces para mi plano. Aquí es donde voy a plasmar lo que voy a visualizar en ese cuadro que tengo. Me voy a ir para el modelo un momento, voy a cambiar el cuadro un poquito de color, voy a cambiarlo de color para que se diferencie del resto. Vamos a colocar rojo para que se diferencie fácilmente cuando estemos acá. Ahora vamos a crear el viewport. El viewport se crea dentro de la pestaña View, entramos a Viewports, un viewport y hacemos el recuadro de dónde va. Desde acá hasta acá. Hacemos doble clic dentro del viewport y ya estamos ahí dentro. Entonces ya cuando vamos a hacer el zoom de los vértices de ese recuadro rojo, que es nuestro límite también en el modelo, entonces le damos Z, enter y end, END, enter, y picamos el final de acá, por ejemplo, y otra vez digitamos end, END, enter y el fin de acá, y hacemos doble clic por fuera y ya quedó hecho nuestro plano encajado dentro de nuestro formato y a las dimensiones que tienen que quedar y a la escala que nosotros queremos. Entonces nos vamos aquí en modelo y vamos a hacerle una churrada. Entonces entremos acá y vamos a hacer un layer que se llame zona verde, por ejemplo. Entonces hacemos un layer llamado zona verde, le vamos a colocar un color verde, lo cerramos un momento y hacemos un hatch. Entonces el hatch puede ser opciones. El hatch es este icono que aparece acá, ¿sí? Que es el de hatch. O si no lo encuentran o lo pueden digitan la letra H. Ese es el de hatch y ya les sale aquí el comando de hatch. Entonces vamos a buscar una patente para que se visualice una zona verde, puede ser de pasto. Entonces picamos donde está aquí el icono de hatch y buscamos grass. Entonces G, grass, aquí está grass, le decimos OK, la escala coloquémosle por ejemplo punto 1 de escala y vamos a seleccionar objeto. ¿Y cuál es el objeto? Va a ser la polilínea y le damos enter y le damos OK, a ver qué tal quedó y ya quedó así. Entonces por ejemplo vamos a cambiar la escala, seleccionamos para que quede un poquito más denso. Entonces si nos paramos aquí, aquí está un factor de escala, directamente en el Quick Properties, si lo tienen habilitado aparece esto, mira, factor de escala punto 1, entonces cambiémoslo a punto 0.5 por ejemplo, para que quede un poquito más denso. Y ya queda un poquito más denso, lo podemos seleccionar otra vez y cambiamos el layer a zona verde, entonces buscamos ahí zona verde y ya está. Y ya queda con su color verde. Listo. Ahora vamos a hacer las coordenadas. Las coordenadas son un texto en sí. Entonces podríamos seleccionar la letra A del botón de la A o digitamos la letra T, que es de text. Digitamos y lo escribimos ahí.
Entonces, por ejemplo, estábamos en 200, habíamos hablado de 200, entonces sería, por ejemplo, en este caso 200 metros, metros en minúscula, puede ser en este caso norte, entonces metros norte, así, enter. Lo miramos, le damos doble clic después de que lo ingresamos, le damos control A para seleccionarlo todo y lo justificamos que quede middle left y acá también que quede justificado a la izquierda. Y lo podemos achicar un poco para que no quede tan grande y lo movemos a su correspondiente sitio. Entonces lo movemos, puede ser desde este punto de acá. El 200 es el que pasa el delta, entonces va a ser como por acá, aquí en este punto. Y vamos así a colocar todos. Entonces, por ejemplo, voy a copiarlos. Ese y este, por ejemplo, en este caso. Hagamos estos de acá. Listo, recordemos que están cada 10, entonces este debe ser 190. Entonces aquí digitamos 190. 190. Este va a ser 180. Y vamos a hacerlo ahora por este otro lado. Copiamos este de acá, por ejemplo, lo pasamos para acá, para este punto de acá. Lo pasamos para este punto de acá. Lo rotamos. Le damos punto de origen. Le damos orto para que quede así. Ya quedó acá puesto. Bueno, entonces este sería 180 metros este. 180, este sería 190, este sería 200 y coloquemos este 210. Entonces este de acá sería 210, este sería 200 y este sería 190. Listo, ya tenemos acá nuestras coordenadas. ¿Por qué las tengo por fuera? Porque en algún dado caso yo las copio y las pongo a este borde del formato. Les voy a hacer un ejemplo, espero que no se confundan tanto. Por ejemplo, yo tengo acá mi formato, ¿sí? Pero el formato viene rotado. Entonces, RO lo voy a rotar. Entonces, este no es mi borde y lo voy a rotar un poquito. Entonces, lo voy a rotar aquí así, digamos, que está así rotado. Y lo muevo un poco hacia arriba. En ocasiones hay que hacerlo porque el espacio del formato no alcanza a caber, ¿sí? Entonces, ya después de que está así, bueno, copio cada uno de los textos. Copio cada uno de ellos. Y lo tengo ahí. Bueno, en este caso sería sobreescribirlo, entonces se podría borrar el que está ahí. Bueno, pero dejémoslo ahí. Copiamos. Pero entonces por fuera ya tenemos unos que ya están predeterminados y sería solo moverlos, quitarlos o ponerlos de acuerdo a los requerimientos. Entonces copiamos del borde. Entonces estamos aquí copiando. Y así. Ya después de que lo tenemos copiado, muy posiblemente puede pasar esto de que algunos textos no quedan completos, entonces los movemos, pero los movemos todos al tiempo, para que queden como a una misma distancia todos. Entonces le damos orto y los movemos todos al tiempo y ya quedan ahí bien puestos, estos están bien puestos. Bueno, digamos que está, bueno, este también digamos que toca moverlo un poquito. Bueno, y falta este punto de acá, es ya la misma metodología que hemos venido trabajando. Entonces estamos acá, pero acá lo encontramos rotado. Entonces entramos al viewport haciendo doble clic y entramos al espacio modelo desde el viewport. Entonces digitamos el comando UCS. UCS es el sistema coordenado que tenemos en AutoCAD, ¿sí?
que es como aparecen aquí el X y el Y, como lo podemos observar acá. Voy a rotar ese UCS para que quede como con las coordenadas de ese viewport que está rotado. Entonces digito la letra OB. Después de UCS digitamos OB, le damos Enter. Seleccionamos el borde del marco por donde queremos que pase el eje X y así quedó rotado el UCS, como se observa acá a la izquierda. Después de hacer eso digitamos el comando PLAN, plan, y le damos doble Enter, Enter y Enter. Ese comando se utiliza para que ese nuevo UCS que está implantado quede rotado a las coordenadas nuevas que nosotros tenemos. Por último le damos Zoom, Z, Enter desde el fin de acá, de este punto, hasta el fin end de este otro punto de acá. Doble clic, perdón. Bueno, entonces esa sería la forma en que se tendría ya el plano hecho, con sus respectivos coordenadas puestas, la grilla de las coordenadas, el formato, pues ese ya se vio en un video anteriormente, pues ahí ya se configura y ya quedaría listo. Hay una forma de verificar que los tamaños de los textos no queden tan grandes como uno quisiera, digamos, pueden quedar muy grandes a lo que uno en realidad quiere que se vean, y de pronto quedan más grandes que hasta un mismo título, entonces no se puede distinguir muy bien que digamos. Para ese caso, deshabilitemos el OSNAP, deshabilitamos también el perpendicular y recordemos lo siguiente. Un texto, por ejemplo, de las coordenadas, un texto de las coordenadas tiene que quedar por ahí una medida de 1.5. Entonces miramos las distancias, entonces de distancia, recuerden tener deshabilitado tanto el OSNAP como el perpendicular y medimos cuánto tiene aproximadamente el texto. Tiene, por ejemplo, en este caso tiene una distancia de 4, es un texto demasiado grande. Entonces, por ejemplo, si tiene una distancia de 4, se puede reducir el tamaño de los textos a la mitad. Se selecciona, por ejemplo, los textos que tenemos acá. Cada uno de los textos, por ejemplo, de las coordenadas. Entonces los seleccionamos todos y le cambiamos aquí el tamaño. Está en punto 2, podemos dejarlo, por ejemplo, en punto 0.8. Punto 0.8. Enter. Y ya queda más pequeño el texto. Entramos aquí a la llave y ya queda mucho más pequeño y queda con esa proporción que estamos teniendo. El formato sí ya estaba configurado como ya lo habíamos hablado anteriormente y ya no tiene ningún problema. Entonces eso sería todo para poder manejar ese primer levantamiento topográfico.